y bueno, la membrana con inflamación crónica puede adelgazarse y en este caso pues hasta volverse un poco pálida. Bueno, después en la etapa de descompensación, aquí recuerdo más que nada que podría variar ya más que nada del paciente y de los síntomas, porque a veces no puede serse lo mismo entre un paciente y otro. Y la siguiente, por favor. Esas etapas de descompensación y claudicación, precisamente, que es la que falta, esas justamente son las que les explicaba en la clase pasada. Primero, es que ahí no sé por qué pusiste todas en una sola, pero la primera etapa, y regrésate a tu diapositiva, la primera etapa, que es una etapa de compensación, esa solamente es una etapa en la cual se van a originar las trabéculas. Precisamente se llama de compensación o de esfuerzo grado 1 o de contravéculas. Las trabéculas ya se las había enseñado ese día en la clase. Creo que inclusive buscamos una imagen. No, yo les puse una imagen con lo de hiperplasia prostática, en donde se hace un depósito de colágeno en la vejiga y entonces por eso se hacen esas trabéculas. Después de eso, ya sigue la etapa de descompensación. Sigue haciendo tanta fuerza y el paciente no le damos ningún tratamiento ni farmacológico ni nada. Entonces el paciente llega a una etapa de descompensación y ahora esas trabéculas se convierten en celdillas. Y la última etapa, que es de claudicación, como seguimos sin darle un buen tratamiento al paciente, pues entonces esas celdillas se vuelven divertículos, ¿no? Y entonces es ahí donde ahí pues ya llegas al final de la enfermedad. Básicamente este tema es muy sencillo porque está hablando de obstrucción y éstasis urinaria, o sea, todo lo que en algún momento les llegue a obstruir entra dentro de este tema. Por ejemplo, ahí puso ella una imagen de una estenosis. Si la orina no puede fluir adecuadamente y es una estenosis, hace éstasis urinaria, ¿ok? Si la punta del pene está cerrada, va a ser éstasis urinaria. Si tiene un crecimiento prostático importante y no puede orinar, va a ser éstasis urinaria. Entonces es cualquier patología que haga una obstrucción en pues toda la tubería, ¿no? O sea, todo el sistema urológico. A ver, la que sigue. Bueno, una duda nada más. Ahí en el caso entonces de la etapa de descompensación, bueno, de compensación, sería solamente lo de las trabéculas. Sí. Y descompensación ya incluiría todo lo de las celdillas y todo lo demás. Bueno, es que el libro me lo dividí así como Es tal que lo es puse. compensación, es trabéculas. Descompensación es celdillas. Y claudicación Los es divertículos. divertículos. Ok. Sí, entonces para corregirla y mandársela ya la lista. Y Bueno, por ejemplo, vean este ultrasonido. Ese ultrasonido que puso su compañera está muy súper didáctico. Esa es una vejiga. Obviamente ustedes no pueden ver, no se puede ver una fase de descompensación o compensación por ultrasonido. Eso solo se ve por cistoscopía. Lo que sí pueden llegar a ver son divertículos. Obvio y lógicamente, a lo mejor no piensan en una vejiga de esfuerzo luego, ¿no? Pero esta ya tiene divertículos. Hay divertículos pacientes que ya nacen con divertículos y que pues no lo saben. O sea, aquí somos 20 personas en este momento, pero no sabemos si estas 20 ya se hayan hecho algún ultrasonido en algún momento de su vida por cualquier razón, un ultrasonido de vejiga, ¿no? Es que no tengas un vaciado completo y tengas un poco más de frecuencia urinaria, pero la realidad es esa. Y entonces vean cómo se ve la vejiga completamente en la imagen de abajo, se ve ahí donde literalmente dice vejiga, y vean cómo se ve un caminito y se abre otro saco, y que es el divertículo. Imagínense que esos pacientes se hacen muchos de estos o uno, pero muy grandote, y entonces toda la orina que estaba en la vejiga sí se vacía a lo mejor, parcialmente, pero la del divertículo pues ahí queda, ¿no? Porque no tiene músculo. Recuerden que un divertículo es un divertículo falso, no tiene músculo. Y entonces tiene que volver a traer esa orina en la vejiga para que él pueda volver a orinar.
¿Y de qué tamaño llegan a esta? Porque lo que sí cuando estaba buscando es que había muy No, grandes, como pues por ejemplo, que está un poquito grande. imagínate que hay divertículos que tú piensas que es la vejiga y el chiquito es el divertículo. Y no, la realidad es que el divertículo está más grande que la vejiga. O sea, pueden hacerse muy gigantes. Hace poco operamos a un paciente, que ese paciente precisamente, hacemos el ultrasonido, ahí se ve algo anormal. Ahorita vamos a ver que dentro del protocolo de estudio para el divertículo, lo que necesitamos es hacer una pielografía retrógrada, es decir, meter medio de contraste a la vejiga para ver cómo está. Y entonces ese paciente precisamente hacía otra bolsa completa, o sea, había un caminito y había otra bolsa completa. Parecía que era otra vejiga, ¿no? O una vejiga septada, que podría ser. Y entonces ya que lo operamos, nos dimos cuenta que el divertículo estaba súper grande, súper grande. Entonces imagínense que los pacientes, pues, obviamente se sienten mal, porque a pesar de que les dan tratamiento, como esto es algo mecánico, algo anatómico, pues no mejoran. Ok. Doc, Bien. disculpe una duda. Sí, Eh, Respecto a lo que comentaba de las fases de compensación, descompensación, entonces dentro de la misma historia natural de la enfermedad, ¿empiezan con celdillas los pacientes y terminan formando divertículos o son dos cosas diferentes? no, es la historia natural de la enfermedad, solo que la historia natural de la enfermedad primero son las trabéculas, Trabéculos, ok. después las celdillas y después los divertículos. Es decir, más o menos, para que te des una idea, primero son las trabéculas, pero no sienten, son asintomáticos. Ya cuando están en las celdillas, ellos ya empiezan como con un poquito de frecuencia, con un poquito de urgencia, vaciamiento incompleto, el chorro débil, ¿no? Y ya empiezan más sintomáticos. Y digo, ellos se acostumbran, ¿no? Porque no es algo que se da de la noche a la mañana, o sea, se van acostumbrando conforme va pasando el tiempo y piensan que es normal. Y ya cuando llega la última fase, que es de claudicación, es cuando el paciente se tapa y ya no puede orinar. Y entonces ahí más o menos es la clínica que te va a dar en cada uno de ellos. Una es como asintomática, la otra es parcialmente sintomática, por decirlo así, si lo vemos de una manera didáctica, y la otra es ya una retención aguda de orina. Vale, gracias, Doc. Bueno, ya, entonces este proceso suele ser algo eh, largo, por así decirlo, donde ya se dan cuenta hasta después de que ya están en una fase avanzada. ¿Mande? Perdón. Digo que si este proceso entonces es como que largo porque pues ya casi se dan cuenta en una fase algo avanzada. Sí, no, pues ya los pacientes que se llegan a tapar, de hecho, aunque los operes, muy probablemente ya no queden bien. Ah, ok. Bueno, a la siguiente, no, por favor. Bueno, en este caso, en la parte de, izquierdo no le entendí mucho eso, pero la derecha donde dice la obstrucción ureteral derecho inferior, donde se ve como que la dilatación donde están todos los conductos y bueno, más que nada son los cálices, solo que no se alcanza a ver un poquito bien. Derecho. Sí, ¿hay alguna manera de que aquí aparezca un puntero? Es que casi no uso Meet, pero que yo pueda Esa tener no. un puntero, No, no se puede, ¿saben si se puede? Es que en otras aplicaciones sí se puede que algún integrante Sí, pueda sí se ve rellenar. un puntero. creo que No, sí, pero pero es que yo lo para pueda quien tener, esté. pues. Es que no sé si es solamente para quien esté Me compartiendo. parece que no. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Y en la imagen de la derecha que dices, que no, que es la que te costó trabajo, me parece, precisamente es una radiografía, o sea, se dan cuenta, es una radiografía que le pusieron medio de contraste. Esta seguramente está en una fase tardía, es decir, ya secretó en teoría todo lo que captó. Hagan de cuenta, o sea, para que se lo imaginen, le meten medio de contraste a los riñoncitos. ¿Cómo lo hacen? Pues vía intravenosa, captan todo el riñón y entonces el riñón empieza a filtrar todo esto y por eso es que se empieza a ver el medio de contraste en los riñones y empieza a bajar, ¿no? Por toda la orina. En el caso de su pantalla viene siendo del lado derecho, donde no se ve nada, precisamente.
A ver si me apoyas ahí con tu puntero. No se debe ver nada del lado derecho, o sea, ve la radiografía, un poquito a la radiografía, esa es tomografía. Ahí, precisamente de ese lado, ahí no se va a ver nada, porque ahí ese riñón ya filtró todo. Pero si te das, sube un poquito tu puntero del lado izquierdo. En los cálices. Ahí está, ahí se ven los cálices, precisamente se ven las cuevitas, y entonces se empieza a ver que baja algo, pero después se borra y ya no se alcanza a ver bien. Seguramente esa es una estenosis. Ojo, este estudio lo pedían antes, cuando la tomografía ya no era, o sea, cuando la tomografía no era como alcanzable, pues. Hoy en día hay en muchos lugares ya hay tomografía y entonces ya se puede utilizar, pero ahorita ahí no se puede utilizar, por eso es que sí se llega a poder hacer, ¿no? Y por ejemplo, del lado izquierdo, pues se ve que es como un tumor, dice la masa, la densidad del seno renal izquierdo tiene un valor de atenuación al similar al agua. Ahí vean, por ejemplo, seguro este paciente era lo mismo, y vean cómo esta es una dilatación. ¿Se acuerdan que les decía que tenían que verle ahí donde está la P? Es como si se estuviera comiendo la carnita. ¿Sí se acuerdan que les había dicho eso? Que se ve como un gris más tenue, y vean cómo se ve como una media luna, ahí donde está la P. Ese paciente ya tiene una ectasia renal muy importante, grado 4, o sea, ya se va a acabar ese riñón. Aunque operes ese riñón, seguramente ya no va a funcionar adecuadamente. A ese paciente es candidato para hacerle un gamagrama renal. Si está filtrando menos de 15 mililitros por minuto, seguro ya no, es un criterio de exclusión. Eso acuérdense de veras también, criterio de exclusión, menos de 15 mililitros minuto. No, ok, gracias. Aquí sí, pues. Y la siguiente, por favor. Ay, bueno, ya por último nos ponían lo que es las vías superiores, en el caso de los uréteres y los riñones. Bueno, en el uréter, en lo que son las etapas tempranas de la obstrucción, la presión intravesical es normal, mientras que la vejiga se llena y solo va a aumentar durante lo que es la moción. Pero debido a la hipertrofia que va a tener el trígono y al aumento que va a tener resultante a lo que es la resistencia del flujo de la orina a través de lo que van a ser los uréteres, va a haber una progresión significativa hacia el uréter y el riñón, lo que va a producir lo que es una dilatación o incluso lo que es y bueno, esta dilatación nos decía que incluso se pueden llegar a ver como fuese una asa intestinal, no sé si tenemos una asa intestinal, se ven dilatadas muy grandes. En el caso del riñón, nos mencionaba que la presión dentro de la pelvis renal suele ser cercana a 0, pero cuando esta presión aumenta debido a la obstrucción o reflujo y la pelvis, lo que es base de la pelvis y los cálices se van a dilatar. Y bueno, cuando mayor sea la obstrucción, resulta mayor el efecto propiamente en el riñón. Bueno, teníamos dos casos, ahí les puse, no sé si se ve un riñoncito de la parte de arriba que está, bueno, hay una pelvis renal intrarrenal que le dicen y otra pelvis renal que es extrarrenal. La de arriba sería la intrarrenal y de abajo sería más como extrarrenal. Y bueno, nos mencionaba que si la pelvis era intrarrenal por completo, bueno, sí, por completo, y la obstrucción se encuentra en la unión de lo que va a ser la parte uretropélvica, toda la presión es ejercida en la parte de lo que va a ser el extrarrenal, solo parte de la presión producida por una estenosis uretropélvica se va a ejercer en el parénquima. Te va a depender aquí más que nada igual de dónde esté ubicada esta pelvis renal. Igual eso va a influir mucho en lo que porque va a veces la intrarrenal seguramente piensan que esté dilatado cuando van en un ultrasonido, pero no es así. La realidad es que no pasa nada, o sea, el 50 y 50% de las personas están así. O sea, les digo, ustedes no se han hecho a lo mejor un ultrasonido, una tomografía, no saben cómo está, ¿no? Entonces, ahí no hay bronca.
Lo que sí que decía su compañera es cuando hay una estenosis o hay un cálculo, lo que sea que está obstruyendo el uréter se hace súper grande, súper grande. En algún momento nos llegó un paciente que el uréter estaba muy grande, lo operaron para hacerle un reimplante ureteral, o sea, tenía una estenosis en la unión de la vejiga con el uréter, o sea, en la unión UV. Y fíjense que ese paciente de repente lo quisieron volver a conectar, o sea, cortar ese cachito de uréter y volverlo a conectar, eso es un reimplante. Pero ¿qué creen? Está tan dilatado y ¿qué creen que se lleva? Intestino. Pensaron que era el intestino delgado. Y entonces imagínense que le cortaron el intestino, ¿no? Le tuvieron que hacer ahí una ileoanastomosis y no, un buen de cosas. Porque pues se lo llevaron, o sea, pero imagínense el grado de dilatación que puede llegar a tener. Sí se dilatan mucho. Y hay una enfermedad generalmente congénita que se llama megaureter. Que eso ya nacen los niños así. Y de hecho, desde que están haciendo el ultrasonido ya lo alcanzas a ver. Vale. Sigue. Ok, la siguiente página. Y bueno, ahí les puse, bueno, como que la secuencia que van siguiendo la atrofia hidronefrótica, donde va a empezar la primera etapa con en los cálices, después las arteriolas terminales, que va a ser más marcada aquí la isquemia, más que nada. En la parte 3 los túbulos se van a dilatar y sus células se empiezan a atrofiar por lo mismo de la isquemia que va a haber de la función. Y finalmente, con el tiempo, el riñón se va a destruir por completo, como lo habíamos visto en la tomografía, y tienen un aspecto de saco de pared delgada, llena con líquido claro, que en este caso es agua y electrolitos, o bien puede ser pus, por lo mismo de la atrofia. Y ya. Bueno, ahora pasamos con lo que es la explicación fisiológica de los síntomas de la obstrucción del cuello vesical. Tenemos que la vejiga es un órgano muscular hueco que va a recibir líquido y lo va a expulsar mediante la aplicación de fuerza. Aquí en el libro lo comparaba o ponía el ejemplo que es como el corazón, ¿no? Igual es un órgano muscular hueco que pues a la llegada de la sangre se contrae y la expulsa. Aquí va a ser pues igual o similar. La vejiga a la presencia de orina se va a contraer, entonces se va a abrir el cuello vesical y va a expulsar a la orina. Aquí se va a encontrar una presión intravesical generada que va a ser entre 20 y 40 centímetros de agua. Cuando tenemos una obstrucción del cuello vesical, pues la musculatura vesical se va a empezar a hipertrofiar. Entonces aquí debe haber un aumento de la presión del vaciado intravesical. Nos menciona que es de entre 50 a 100 o inclusive más de 100 centímetros de agua para poder sobrepasar la mayor resistencia de la salida. Y bueno, igual aquí vamos a tener pues las fases, ¿no? La de compensación y la de descompensación, las cuales se van a dividir en etapas. En la fase de compensación va a tener la etapa de irritabilidad y la etapa de compensación, mientras que la fase de descompensación va a tener pues descompensación aguda y descompensación crónica. Y bueno, en la primera fase, que es la de compensación, en su primera etapa, que es la de irritabilidad, aquí la musculatura vesical va a empezar a hipertrofiarse. Y pues aquí aún la fuerza y el tamaño del flujo van a permanecer normales. Y pues a medida de que la vejiga se va a ir distendiendo, se va a percibir pues la necesidad de orinar. Aquí se van a presentar los síntomas más tempranos pues, de esta obstrucción del cuello vesical, que son el tenesmo vesical y la poliaquiuria, tanto diurna como nocturnas. En la siguiente fase, pues además de estos síntomas, el paciente va a empezar como con dificultad para iniciar la micción. Aquí la vejiga va a desarrollar pues contracciones más fuertes para poder superar pues la resistencia del cuello vesical. Y pues esta obstrucción va a causar pérdida de la fuerza y del tamaño del flujo urinario
y que el chorro se va a volver un poco más lento a medida que pues se va vaciando la vejiga. La siguiente fase, que es la descompensación, nos menciona que pues el llenado rápido de la vejiga, por ejemplo, que el paciente tenga una ingesta elevada de líquidos o la distensión excesiva del músculo detrusor, van a imposibilitar de manera temporal el tono del músculo vesical compensado. Entonces aquí va a provocar que pues nuestro paciente tenga una mayor dificultad para poder realizar la micción. Y pues aquí igual vamos a tener pues algunos síntomas o signos en los que pues el paciente va a seguir con problemas para iniciar la micción, el flujo va a seguir pues muy débil y pequeño, inclusive pues más, y la terminación del chorro antes de que se vacíe por completo la vejiga. Y en la última fase de la descompensación, que es la crónica, pues aquí los síntomas se van a volver más marcados, pues si nos dimos cuenta, a medida que va avanzando, pues se van mostrando pues más marcados los síntomas que va presentando nuestro paciente. Aquí la cantidad de orina residual va a aumentar de manera gradual y pues va a reducir la capacidad funcional de la vejiga. Entonces aquí, a medida que la vejiga se va a ir descompensando, pues se va a extender en exceso. Y pues aquí la vejiga, pues de lo normal, de poder contener entre 400 y 500 mililitros, pues va a poder llegar a contener entre 1000 y 3000 mililitros de orina. Entonces aquí la vejiga va a perder su capacidad de contracción y pues esto puede producir una incontinencia por sobreflujo. Y bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, pues vamos a tener a los síntomas y a los signos. Y pues bueno, vamos a iniciar con los síntomas. Nos mencionaba que, bueno, principalmente vamos a tener a los síntomas de las vías superiores, que son ureter y riñón, y a los síntomas de las vías inferiores y medias, que son la uretra y la vejiga. Nos mencionaba en el libro que estas las podemos tipificar por síntomas de estenosis ureteral y por cálculos ureterales o renales en el caso de las vías superiores. Y en el caso de las vías inferiores y medias pueden ser síntomas ya sea de estenosis uretral, hiperplasia prostática benigna, alguna vejiga neurogénica o algún tumor vesical pues que esté relacionado con el cuello vesical. Dentro de los síntomas de las vías superiores, tenemos que el paciente puede presentar dolor en el flanco que se irradia al largo del uréter, puede presentar hematuria macroscópica, síntomas gastrointestinales, escalofríos, fiebre, ardor al orinar, orina turbia, náuseas y vómito. Y dentro de los síntomas de las vías inferiores y medias, puede presentar dificultad para iniciar la micción, disminución de la fuerza y tamaño del flujo, goteo terminal, hematuria, ardor al orinar, orina turbia o una retención urinaria aguda. Dentro de los signos, pues igual vamos a tener los de vías superiores y los de vías inferiores y medias. En los de vías superiores nos menciona que pues a la palpación o a la percusión podemos encontrar lo que es un riñón hipertrófico. Y de igual manera a la palpación podemos encontrar dolor renal que se puede deber a alguna infección. Luego a los signos de las vías inferiores y medias tenemos que a la palpación de la uretra pues podemos encontrar una induración cerca pues de alguna estenosis. En la exploración rectal pues recordemos que ya nos habían mencionado que podemos encontrar lo que es la hipertrofia benigna o también puede ser maligna pues de la próstata. También podemos encontrar distensión vesical. Dentro de los hallazgos de laboratorio, se puede presentar alguna anemia secundaria a alguna infección crónica, leucocitosis en la etapa aguda de la infección, podemos encontrar hematuria microscópica que se puede deber o bueno, nos puede indicar alguna infección renal o vesical, algún tumor o algún cálculo. Y nos menciona que en presencia de hidronefrosis bilateral
significativa, pues va a haber una elevación de la urea y de la creatinina. Y bueno, en la imagenología, nos mencionaba que si realizamos una radiografía abdominal simple, se puede encontrar pues agrandamiento de las sombras renales, o también podemos ver cuerpos calcificados, ya sea pues por cálculos ureterales o renales. Bueno, en las imágenes creo que sí se puede alcanzar a ver. Aquí. Y aquí igual. Sí, las piedritas, ¿no? Sí. De hecho, hay una mnemotecnia que se llama SIUS, o sea, X-I-U-S. Todos los cálculos de oxalato de calcio sí se pueden ver. Esos seguramente son de oxalato de calcio. Lógicamente deberías de estar entrenado y que pues sea un lito pues grande, ¿no? Para que lo puedan poder ver. Los que sí no de plano se ven, y eso siempre se pregunta en examen, son los que tengan xantinas, por eso se llama shields, xantinas, indinavir, que el indinavir ya sabemos que es un antirretroviral, uratos y sulfas. Por eso la mnemotecnia es SIUS. Esos no se pueden ver, son litos que no se pueden ver con radiografía. Aunque ya la radiografía es simple, pues ¿sí se acuerdan cuál es el estudio de elección, de primera elección para litiasis, no? La Urotac. No, TAC simple. Acuérdense que Urotac precisamente es un error, es TAC simple de abdomen. Simple. No necesitas medio de contraste para ver la piedra. No, ¿cuál dijo que era la I? Xantina, La I, Durato y... la I es de indinavir, es un antirretroviral. O sea, los pacientes que tienen VIH y toman algunos antirretrovirales precisamente toman indinavir. Y el indinavir es creador de piedras. Igual que las sulfas. ¿Cuál es el medicamento de las sulfas? Seguro ya ha tomado ese. Trimethoprim con sulfato toxoso. Exacto, ese. ¿Alguna otra duda? ¿No? Sí. Bueno, también se puede tomar una cistografía. Aquí puede mostrar tumores vesicales, cálculos no opacos y lóbulos prostáticos intravesicales, las cuales pues van a provocar sombras radiolúcidas. De igual manera, una radiografía, una cistografía tomada inmediatamente después de la micción, pues nos va a mostrar la orina residual. Y bueno, vamos a tener algunas complicaciones. Estas, bueno, alguna ya nos había mencionado el doctor la clase pasada, que el estancamiento de la orina va a provocar infección. Esta infección pues puede extenderse por todo el aparato urinario. Luego tenemos que algunos organismos invasores, por ejemplo, Proteus y Staphylococcus, van a desdoblar la urea. Esto va a provocar que la orina se vuelva más alcalina. Entonces aquí las sales de calcio se van a precipitar, lo que va a causar una formación de cálculos en la vejiga o en el riñón, pues con mayor facilidad. Entonces aquí, si los riñones se ven afectados, puede provocar una insuficiencia renal. Dentro del tratamiento, pues primero vamos a tener al de la obstrucción de las vías inferiores. Nos menciona que pues si el paciente presenta pues algún daño secundario, ya sea pues renal o ureterovesical mínimo o inexistente, pues aquí el tratamiento va a ser pues la corrección de la obstrucción. Después, si existe un reflujo significativo y no cede de manera espontánea después de pues, esta corrección de la obstrucción, se debe indicar una reparación quirúrgica. Luego, el drenado preliminar de la vejiga con una sonda permanente o con otros medios de desviación, pues va a estar indicado para preservar y mejorar la función renal. Pero si esto falla, de igual manera se va a indicar una reparación quirúrgica.
Luego, para las vías superiores nos menciona que pues una nefrostomía o una ureterostomía va a estar indicada pues en ureteros tortuosos, torcidos, dilatados o atónicos secundarios a una obstrucción pues de las vías inferiores. Si la obstrucción o el reflujo persiste, lo que se va a indicar es una reparación quirúrgica. Y ya pues por último nos menciona que pues si un riñón ya experimenta un daño irreversible, lo que se indica es una nefrectomía. Y les digo, es súper fácil esto porque ella le está diciendo, pues si la obstrucción está a este nivel, pues vamos a derivar la vía urinaria. Si la obstrucción está a nivel de la unión del uréter con el riñón, ¿qué le van a hacer? Porque está hasta arriba. ¿Qué se imagina? Y no la pueden operar. ¿Cómo derivarían esa orina? Bien fácil, colocándola una nefrostomía. O sea, ir con una sonda Foley y colocársela al riñón. Obviamente le haces una punción. Esa la haces guiada por ultrasonido. Le punzas el riñón y pues ya. Podemos verla, le metemos una sonda al riñón y ya. Ahora, si está en el uréter, también, ¿no? Si por ejemplo está en el uréter, hay una piedra en el uréter, pero no lo pueden operar porque hemodinámicamente está inestable, lo que pueden ponerle es un catéter doble J, o sea, un catéter que vaya del riñón a la vejiga y que de esa manera la orina siga fluyendo, aunque el problema esté ahí todavía, la orina ya está fluyendo. Si por decirlo así, el paciente tiene una estenosis muy importante en la uretra y toda la orina se está acumulando en la vejiga, bueno, pues la una cistostomía también puede ser, ¿no? O sea, tienen que encontrar cualquier solución que pueda hacer que la orina siga fluyendo, ¿ok? Eso es lo que tienen que hacer para fines de esta clase. Es como más intuitiva. Creo que el tratamiento terminaría dependiendo mucho del tipo de la obstrucción, ¿no? Ya sea estenosis o litos. Sí, no, sí, Lito, lo que sea. Te digo, Pero la que comentaba, perdón, la que comentaba que, por ejemplo, que estaba en la unión del uréter con el riñón, si la nefrostomía sería indicada ya sea por estenosis o por litos, ¿sería lo mismo? bueno, la nefrostomía la pusieras, hay por ejemplo más en una estenosis y el paciente quiere conservar su riñón, que es una estenosis importante que ya no sea candidato para un reimplante ureteral. Bueno, pues le pones una nefrostomía. Es un poco más incómodo, pero imagínate, perder un riñón es peor, ¿no? Mejor le ponen una nefrostomía, entonces derivas la vía urinaria. Ojo, aquí son como, por ejemplo, cistostomía, nefrostomía y todo eso, ya son como los extremos, porque si el paciente está obstruido por una piedra, pues le quitas la piedra, ¿no? O sea, lo único que puede hacer que no le quites la piedra es que esté muy hemodinámicamente inestable, entonces ahí pues tienes que esperar. Porque si tú le rompes la piedra, ¿qué creen que pasaría? Y si está hemodinámicamente inestable. ¿Qué creen que tiene la piedra, aparte de todo? Los cristales, quizá. Cristales sí, pero ¿qué tiene? Tiene bacterias. Imagínense que el paciente está hemodinámicamente inestable, tiene no sé, una sepsis de foco urinario. De repente ustedes vienen bien gallos y le rompen la piedra, lo alteran más. Sangra un poquito el paciente, las bacterias penetran donde se está rompiendo o donde está sangrando y el nivel de infección sube aún más. Por eso es que dicen cuando los estamos operando, no sé si han escuchado en alguna cirugía que dicen, ya se va a prender el paciente. O sea, no quiere decir que se va a quemar, ¿no? O sea, quiere decir que el proceso infeccioso se va a liberar. Y entonces en ese momento pues les va mal. Por eso es que a veces no se sugiere romper la piedra, ¿no? Por ejemplo, en pacientes embarazadas pasa mucho. Hemos tenido muchos pacientes de ya casi el tercer trimestre, les falta poco, de repente tienen un dolor intenso y ¿qué creen? Hace piedra. Pero lo recomendable es no operarla, ¿no? Porque si nosotros la operamos, puedes causarle, no sé, un parto prematuro, por ejemplo. Y entonces lo que hacemos es solamente derivar la vía urinaria, como lo hacemos poniéndole un catéter doble J. Y justo cuando tenga su cesárea o su parto acabando, en ese momento la puedes operar.
pero no antes. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Aquí me parece que alguna duda. Jessica, Zuley, Fernanda, Gabriel, Demetrio, Dulce. Digo esos nombres porque son los que me aparecen al principio. Adán. Sin dudas. Vale. Sí. Creo que ya acabaste, ¿va? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Estrella? ¿De qué quieren hablar? ¿O de qué no les quedó claro? ¿Nada? ¿Todo bien claro? Pues, bueno, es que mis compañeros querían ver si existía la posibilidad de que tuviéramos un repaso general de todos los, bueno, o sea, de que lo más puntual de todo lo que hemos visto, tipo de, pues los análisis, la radiografía, infecciones, bueno, esas no tanto, pero sí infecciones bacterianas, las específicas y pues así. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Voy a hacerme un café primero. Ujú. 5 minutos. Porque a que ya desayuno fue Demetrio, desde aquí lo vi. Ella echó su desayuno y está bien, que bueno. Prefiero que esté con su cámara prendida comiendo. No pasa nada a que no estén aquí. Entonces, dele 5 minutos. Dejen, voy por un café, descansen y hacemos un repaso para que vean más o menos cómo son las preguntas, ¿no? Aquí les voy a poner unas preguntas para que lo repasen. ¿Va? Ok, doctor, muchas Gracias. gracias. Por café. Los veo en 5 minutos. Sí, Doc. Sí,
otra lista, otros alumnos. Pero vamos desde análisis de laboratorio, radiología, infecciones bacterianas específicas, obstrucción y crecimiento prostático, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces vamos a ver rápidamente que les hice unos casos clínicos más o menos como para que vean cómo es ahí sí ven mi pantalla. Sí, Doc. ¿Cómo es aquí el show, no? Los casos clínicos generalmente, o los exámenes son casos clínicos que hay que estar checando, ¿no? Y que eso es lo más importante en cuestión de lo que hemos aprendido, porque la realidad es que a veces tienen el error, muchas veces en los exámenes, de pues solamente aprenderse o memorizarse las cosas, ¿no? Entonces, para que se den una idea de más o menos cómo es que vienen obviamente estas preguntas no son, pero para que ustedes se den una idea, ¿no? La primera pregunta dice, ¿cuál es el tratamiento de primera línea, el más adecuado? Paciente masculino de 72 años con un IPSS de 18. Refiere dificultad para vaciar, chorro débil, nicturia, al tacto rectal sugiere próstata aumentada, de tamaño, sin irregularidades. Se descartan infecciones y PSA de 1.8. O sea, antígeno prostático de 1.8. ¿Qué piensan que le pueden dar a este paciente? ¿Tamsulusina? Tamsu. ¿Por qué no finasteride? No. ¿O qué más dicen? ¿O alguien dice otra cosa? ¿O tadalafil? ¿O levo? Bueno, el finasteride igual llega a tener más efectos adversos, ¿no? No. La tamsulusina sería nada más por, bueno, las indicaciones que tiene sobre el IPS y sobre el antígeno prostático, ¿no? No los tiene tan elevados ninguno. Ok. No sugiere, bueno, que ni cáncer de próstata ni ningún tipo de malignidad, más allá de la propia hiperplasia prostática. Exacto. Bueno, aquí es importante que sepan que el tadalafil sí se usa a dosis bajas. La dosis que ustedes conocen que es para a lo mejor que, no sé, pues para erecciones, es una dosis de 20 miligramos al día. Pero la dosis que nos ayuda con un crecimiento prostático es de 5 miligramos al día, diarios. ¿Ok? Entonces, pero el tadalafil no es de primera elección para un crecimiento prostático, ese no es de primera elección, ¿ok? El levofloxacino no lo damos porque realmente, como dice el compañero, no es algo anormal, no tiene un proceso infeccioso ni nada por el estilo. Y la finasteride no se da de primera línea. Lean bien ahí, la pregunta dice primera línea, ¿ok? Entonces la tamsulosina es la de primera línea, ¿va? Voy con la que sigue. ¿Cuál es otra cosa, los casos clínicos son seriados, entonces si se equivocan en el primero, seguro se van a equivocar en las segundas, ¿no? Entonces tienen que checar eso. ¿Cuál es el efecto adverso más común de este tipo? A ver, alguien que me diga, hipertensión, cefalea, hipoglucemia o hematuria. Cefalea Creo y que es mareo. Cefalea y mareo, dicen unos. ¿Alguien dice otra cosa? Yo creo que es la hipertensión arterial, Doc. Yo igual hipertensión arterial. Hipertensión arterial, Azucena, ¿quién más? Yo también hipertensión arterial. Y ana hipertensión, ok. ¿Alguien más dice otra cosa? ¿Alguien dice hipoglucemia o hematuria? ¿No? Bueno, ahora, habíamos dicho en la clase de crecimiento prostático que el de primera línea era la tamsulosina, que principalmente tenía un efecto adverso muy común en los pacientes. Y no sé si recuerdan que les dije precisamente que ese se tiene que dar en las noches. ¿Por qué? Porque causa cefalea y mareo. ¿Ok? O sea, a los pacientes le da mucha náusea con este medicamento, entonces lo mejor es que se lo den inclusive en las noches, antes de dormir. Hipertensión arterial, de hecho, no. De hecho, la tamsulosina tiene otro efecto adverso que no es el más común, que se llama hipotensión ortostática. Entonces les baja un poco la presión. Entonces, esa no era. Hipoglucemia no es ningún hipoglucemiante, entonces no debería de causarle nada de eso. Y hematuria macroscópica, la realidad es que relaja el músculo liso del urotelio, entonces tampoco. Ok, cefalea y mareo es la respuesta correcta. A ver, ayúdame, ahí me aparece Ian. Ayúdame a leer esa, porfa.
por supuesto. Dice, paciente masculino de 38 años acude con IPSS de 22, chorro débil, vaciamiento incompleto, goteo posmiccional y creatina de 1.7 miligramos por decilitro. El tacto rectal sugiere próstata muy aumentada sin nódulos. Su volumen residual posmiccional es de 190 mililitros. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál de los siguientes signos hallados justifica la referencia a segundo nivel? Ok. ¿Cuál de los siguientes hallazgos justificaría su referencia a segundo nivel? Es decir, ¿este paciente se lo quedan o no se lo quedan? Entonces, ¿cuál sería la respuesta para ustedes? El residuo posmiccional mayor a 150. Bien, José. ¿Alguien piensa otra cosa? ¿Alguien más? La IPS sí está elevada, pero no, entonces no sería IPS leve. Ok, buena observación también. Sí, pues el residuo. Bueno, entonces la respuesta ahí sería residuo posmiccional de más de 150, ¿ok? Recuerden que todos los pacientes que tengan un residuo posmiccional que no mejoren con tratamientos, o sea, en este caso no tenemos que ya tenga un tratamiento, pues, el caso clínico lo hace suponer que ya tiene un tratamiento y a pesar de eso tiene un residuo posmiccional muy evidente, muy importante. Entonces, esa es la referencia a segundo nivel, ¿ok? ¿Por qué PSA, bueno, antígeno prostático de 2.5 no? Pues bueno, el antígeno prostático de 2.5 no, porque en realidad ese no es un parámetro para CA de próstata. El CA de próstata sería arriba de ¿cuánto? 10. Bueno, De se 10. considera por encima de 10, pero factor por de encima riesgo de arriba de 4 10. ya es un factor de riesgo. Exacto. Ya está en una zona gris. Entonces, estos casos precisamente nos sirven para eso, para repasar. Si el antígeno está en 2.5, está normal. Un IPS es leve, la realidad es que habíamos quedado ese día que a un IPS es leve, ni siquiera le dábamos un tratamiento farmacológico. Es un tratamiento nada más en cambios en el estilo de vida, ¿ok? Y un volumen prostático estimado en más de 30 mililitros, ya les había dicho que el tamaño de la próstata no importa. Puede ser una próstata muy pequeña, pero que sí tape, o una próstata muy grande, pero que no tape al paciente, ¿ok? Entonces el residuo posmiccional es la respuesta correcta. Ahora, Adán, esa. ¿Cuál sería el estudio más adecuado para evaluar el daño obstructivo renal? ¿Qué le vamos a pedir a nuestros pacientes? La creatinina. Creatinina sérica. ¿Ok? Alguien dice uroanálisis, IPSS, ¿no? No, la creatinina da más indicativos de función renal, ¿no? Exacto. Entonces, para función renal en ese paciente, precisamente es la creatinina sérica. El tacto rectal, para nada nos va a decir si hay obstrucción, daño renal, ¿no? El IPSS tampoco. Ese nos va a dar sintomatología. El uroanálisis, bueno, ese sí precisamente nos va a decir a lo mejor si existe o no una infección, pero es algo agudo. No nos está diciendo que ya hay un daño renal. Entonces, la única es creatinina. Bien. A ver, alguien más, ayúdame con esa pregunta, porfa. Ahora una mujer que no está participando. No se peleen. ¿Cuál es la Paciente, fecha? Adelante. A ver, Gloria, ya me apareciste al inicio ahí. ok. Paciente masculino de 39 años quien acude a consulta ya que presenta fiebre y malestar general asociado a urgencia urinaria, poliaquiuria y disuria. Tiene como antecedente diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina, así como hiperplasia prostática benigna en tratamiento con tamsulosina. A la exploración, durante el tacto rectal se palpa hipertrofia prostática con aumento de la temperatura local, dolorosa y con textura irregular. Ok.
Sería Gloria. la prostatitis. ¿Una pielo, doctor? Una pielo, ok. Pielonefritis igual. Pielo también, ok. Gloria, ¿qué le dices tú? ¿Qué piensas? Una pielonefritis. Ok, ¿quién dijo prostatitis? Alguien había Yo, dicho prostatitis. ¿Y aguda o crónica? aguda. Ok, aguda. Ok. Vamos con cistitis. Cistitis, ¿por qué no? El paciente, pues bueno, el paciente podría ser cistitis, a lo mejor que lo vayan a pensar porque dice que dice malestar general asociado a urgencia. O sea, tiene urgencia por la uriasuria. ¿Y por qué descartamos cistitis? Por la fiebre. Recuérdense que la cistitis no lleva fiebre. Si ya están pensando en una infección del tracto urinario y de repente el paciente presenta fiebre, seguro ya es una pielonefritis. Entonces, la cistitis se descarta. Ahora, nos vamos a ir a pielonefritis. El paciente dice que tiene como antecedente diabetes mellitus, eso es muy importante para todos los pacientes con un crecimiento prostático y que el paciente ya está en tratamiento con tamsulosina. Tiene 39 años, la realidad es que seguramente está mal diagnosticado con un crecimiento, ¿ok? Por la edad. Y ahora, a este paciente le hacen un tacto rectal y se palpa un crecimiento importante con aumento en la temperatura. Es decir, le hicieron un tacto rectal. Quiere decir que los síntomas vienen de ahí, ¿ok? Porque está caliente, está dolorosa. Y acuérdense, cuando ustedes hacen un tacto rectal, no debería de estar dolorosa, ¿ok? Entonces, pielonefritis no es, porque no nos está involucrando fosas renales, no nos está dando algunos otros datos. Los datos clínicos que nos está dando es precisamente de una prostatitis. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos en aguda y crónica? Bueno, el paciente tiene en este momento fiebre, entonces muy seguramente es algo agudo y no crónico. Entonces, la respuesta correcta sería una prostatitis aguda. Bien, Adán. Al menos eso ya la tenías bien, entonces. Ahí Doc, vas. por ejemplo, Mande. que es una pielo, yo también pensaría que tiene dolor en fosa renal izquierda, ¿no? Y que también discurre hacia los genitales. Puede ser que sí. Aquí, bueno, aquí no nos marca estos datos clínicos, pero sí, si tuviera un dolor en fosa renal en la que sea, sí nos podría hacer pensar, ¿no? Pero ahí lo que quiero que igual vieran es que si el paciente o les hubiera dado el caso clínico, a lo mejor un examen general de orina, algún urocultivo, algo por el estilo, bueno, ya. Pero ahí lo que tienen que hacerle mucho hincapié es que les está diciendo que es una hipertrofia prostática, aumento en la temperatura, o sea, les está describiendo su tracto rectal, entonces ahí los va a hacer pensar más en una perdón, en una prostatitis. Y ya les había dicho que el dolor en una próstata o una prostatitis, pues, ¿sí se acuerdan que les dije que es un dolor de tipo sordo, ¿no? Sí. Que precisamente los pacientes dicen, es que no sé dónde me duele, o sea, me duele el testículo, después me duele abajo de la bolsa escrotal, y de repente me duele como si tuviera una hernia, o sea, no lo conocen realmente. Es un dolor de tipo sordo. Entonces, el diagnóstico bien, prostatitis aguda. Ahora, ¿qué agente está generando este cuadro? A ver, ¿quién opina? E. coli. ¿Quién opina Yo, Proteus y quién Klebsiella? ¿Quién tuberculosis? yo digo que es E. coli. E. coli, ¿alguien dice otra cosa? ¿Alguien dice otra cosa? ¿Nadie? ¿No podría ser clamidia? No está ahí, pero clamidia. Sí, había dicho que en pacientes más jóvenes era clamidia. Ok. La Y reproductiva. justamente, ¿cuál era el corte de edad? Nos dijo que en pacientes menores de 35 años. ¿Y cuántos años tiene este? 39, creo. 39. 39. Entonces, fíjense cómo es un paciente joven, pero por estadística la edad es que nos da E. coli. E. coli es una de las principales, ¿no? Infecciones del tracto urinario completo y en esa le gusta meterse igual a la próstata. Entonces, E. coli es una opción correcta, ¿ok? Proteus, Klebsiella, generalmente esas son intrahospitalarias, ¿no? Por el uso de sondas,
y este tipo, el paciente no ha estado hospitalizado, entonces no. Y tuberculosis, bueno, no tenemos nada característico para tuberculosis. Además, la tuberculosis no le gusta tanto la próstata, entonces acuérdense que dentro de los genitales, ¿a dónde le gusta irse la tuberculosis? Dentro de lo genital. Al epidídimo. Al epidídimo, exacto. Y esa es pregunta de examen obligatoria. Pero a nivel urológico, ¿a dónde le gusta irse? ¿A qué órgano? Al riñón. Al Al riñón. riñón, exacto. También pregunta obligada al riñón. Y bueno, nosotros decidimos solicitar que un urocultivo, un AP, un hemocultivo o un urocultivo con un hemocultivo. ¿Qué les AP es antígeno prostático específico? ¿Qué le solicitarían a este paciente que tiene una prostatitis aguda por E. coli? Ay, cero. Hice. ¿Alguien más? Las Ay, tres sí. podrían ser correctas, ¿no, Doc? ¿Mandé? Las tres podrían ser correctas, ¿no? Sí, no, o sea, sí puede ser, ¿eh? Puede ser, todo puede ser en el examen, todo puede ser, la verdad. Todo puede ser, pero hay algo que más puede ser. O sea, está muy cabrón eso. Pero solo así se aprende la medicina, ¿no? ¿Alguien Ahí dice alguna? ¿Otra cosa? Urocultivo. Urocultivo. Ok. Ahora, para fines para esto del examen, antígeno prostático, ¿por qué no podría ser? ¿Por qué lo descartan? Por la edad. Por la edad, bueno, recuerden que una cosa es que si ustedes tienen una prostatitis y le piden un antígeno, solamente le están haciendo gastar dinero al paciente, porque en una prostatitis precisamente se eleva muchísimo el antígeno. Entonces, si ustedes piden un antígeno prostático en prostatitis, seguramente les da, no sé, un AP de 16, de 20, o sea, altos. Y obviamente este paciente no tiene un cáncer, ¿no? O al menos no es la sospecha diagnóstica. Por eso es que un antígeno se descarta completamente. No se deben solicitar antígenos a los pacientes que tengan prostatitis. Ahora, si lo estás estudiando y dices, bueno, pues yo quiero ver si el profe lo que dijo es real, bueno, pues pídeselo pues. Y generalmente en 30 días le puedes pedir un control y te vas a dar cuenta que ya está en lo normal o ya disminuyó muchísimo. Digo, eso no se hace, pues, pero para que ustedes, si un día lo quieren hacer en su práctica clínica, para que vean que esto es verdad. O sea, el antígeno no se solicita, ¿ok? Urocultivo, bueno, sí se debe solicitar un urocultivo. ¿Por qué? Porque estás en el aparato genitourinario, entonces no sabe realmente de qué bicho se trate. Y un hemocultivo. Aquí la realidad es que la respuesta correcta según la GPC es urocultivo y hemocultivo. O sea, A y C. Para la vida diaria, la realidad es que yo le pediría un urocultivo y un espermocultivo, porque están diciendo que precisamente lo que está infectado es la próstata, ¿no? Necesitan semen para saber qué bicho está ahí. Entonces, bueno, yo les diría que se quedaran con urocultivo y espermocultivo. Vamos con otra. Ya casi acabamos. A ver, ayúdenme a leer esta otra mujer que no están participando. A ver, jefa de grupo. Masculino ¿qué factor de riesgo para la patología de sospecha presenta este paciente? Masculino de 47 años acude a consulta por presentar desde hace 3 días dolor suprapúbico, disuria y polaquiura. Asocia a fiebre de 38.5 grados, malestar general y mialgias. Tiene antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento con losartán más hidroclorotiazida y crecimiento prostático. Ha de determinar con realización de biopsias transuretal hace 6 días. A la exploración se realiza tacto rectal en donde se detecta crecimiento prostático doloroso con aumento de la temperatura local. Ok.
¿Qué factor de riesgo para la patología sospechas para este paciente, Estrella? Ay, una manipulación del tracto urinario inferior. Ok, ¿los demás qué dicen? Yo diría la hipertensión arterial sistémica. Hipertensión arterial sistémica. Ok, ¿alguien más? No, sí es la manipulación del tracto urinario. Ok, bueno. Este paciente, si se dan cuenta, tiene ahí que le hicieron, lo más importante es que le hicieron una biopsia de próstata. Ok, le hicieron una biopsia transureteral de próstata. Entonces este paciente pues tiene una manipulación del tracto urinario, entonces seguramente tiene una infección a expensas de lo que le hicieron. Edad mayor a 45, la realidad es que no hay un factor de riesgo para eso. Sí se dan las infecciones del tracto urinario en los extremos de la vida, pero sería, si fuera factor de riesgo, sería de arriba de 65 años. ¿Ok? Consumo de diuréticos no tiene nada que ver con la infección que tiene el paciente. E hipertensión arterial, bueno, la hipertensión arterial pues no es un crónico que te va a dar algo de relevancia para una infección. Si tuviera una diabetes, a lo mejor sí, ¿no? Sí sería un factor de riesgo, pero no. Eso sería una manipulación del tracto urinario inferior. Y ya estando aquí, vamos a repasar rápidamente lo de los criterios de biopsia, que también se preguntan siempre en examen. ¿Cuáles son los 3 criterios de biopsia para toma de biopsia? Alguien al azar. Tacto rectal positivo, Ajá, un AP mayor a 10 ok. y AP libre menor al 10%. Creo que dijo. Excelente, súper bien. Este paciente entonces tuvo alguno de esos 3 criterios precisamente para que le hicieran una toma de biopsia, ¿no? Y entonces, bueno, actualmente la toma de biopsia se hace transrectal. O sea, aquí le hicieron una RTUP, ¿no? Pero actualmente se hace transrectal, o sea, por el ano. Y entonces, imagínense que van a llevar bacterias del ano a la próstata porque tienen que pasar por ese epitelio. Ahora, a todos los pacientes que tengan que les van a hacer una biopsia, todos esos pacientes no crean que se pasan luego, luego, no, se preparan a los pacientes. Les damos algunos laxantes, por ejemplo, en este caso se llaman Nuliteli. Son laxantes osmóticos que generalmente hacen que tengan evacuaciones líquidas para que se limpie el colon y esté lo más limpio posible. Y después les damos un esquema de antibiótico, en este caso para gram negativos y anaerobios, y les damos metronidazol con levofloxacino al menos 2 días antes del procedimiento, precisamente como manera profiláctica, porque sabemos que vamos a entrar al recto. Y una vez que entramos al recto, tenemos que ver que está limpio. Si nosotros detectamos con un tacto rectal que todavía hay resto de popó, de hecho se difiere la biopsia. O le hacemos un enema al paciente. Ahora, el riesgo de infección la realidad es que es muy bajo con una biopsia. El problema está en que si se da la infección, no, hombre, se andan muriendo los pacientes. O sea, les digo que llevan E. coli ahí fresquita del colon, se la llevan para la vejiga, para la próstata. Entonces los pacientes se ponen mal, graves, se ponen escépticos, se van a la terapia intensiva. Aunque les digo que es muy bajo, pero puede llegar a pasar. Ahora, ¿cuál es la principal etiología de la orquitis en pacientes prepúberes? Bueno, creo que esto no alcanzamos a ver. Bueno, sí vimos un poco de orquiopididimitis. De hecho, sí lo vimos. Principal etiología de orquitis, o sea, inflamación del testículo. Esta sí está más pasada de lanza, a lo mejor, porque no la tiene. Pero ya que está aquí, ¿cómo que les parecería? ¿Neisseria gonorrhoeae? Es prepúbere. No, son prepúberes. Tal vez podría ser reacción adversa a la vacuna de triple viral. Ok. Puede ser. O sea, si te vas bien por por lo de la vacuna. Sí, en prepúberes casi siempre es por el esquema por el esquema de vacunación que les puede llegar a dar orquitis y precisamente esos pacientes pues mejoran parcialmente, mejoran solitos.
O sea, es el típico niño que les llevan, que lo acaban de vacunar y ahora le duele el testículo. Entonces se van muy común para allá. Olviden de su mente esa pregunta, nada más era cultura general. Y vámonos con estas últimas 2, 3 preguntas, porque es esa y esa. Y ya. A ver, yo se las leo. Paciente masculino de 66 años acude a consulta por presentar dificultad para iniciar la micción. Chorro débil e intermitente, así como sensación de vaciamiento incompleto desde hace varios meses. Se levanta 2 a 3 veces por la noche, niega hematuria o pérdida de medicamentos o consume medicamentos. ¿Cuál es el paso adecuado en la evaluación inicial? Solicitamos ultrasonido renal, realizamos tacto rectal y aplicamos IPSS, iniciamos tratamiento farmacológico de inmediato o medimos el antígeno prostático. ¿Qué le harían a este paciente? ¿El antígeno prostático? El tacto rectal y el IPSS. Antígeno prostático específico y total y libre. Okay. ¿No? Aquí sí ya hay mucho debate, eso está más chido. Bueno. Es que recuerdo que había dicho que no iniciábamos con el tacto rectal, que había primero que tener confirmación con el AP, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ultrasonido renal, no. Ese de plano no. O sea, no nos va a dar nada el ultrasonido renal, para nada. Porque realmente el tracto, lo que está afectado es el tracto urinario inferior, ¿no? Ahora, realizar tacto rectal y aplicar IPSS, ahí vamos a tener una discusión porque según la guía de práctica clínica, la valiosa GPC, tenemos que hacerle tacto rectal a todos los pacientes que vengan. Eso sí se los dije en la consulta. Según la guía de práctica clínica. Le hacemos tacto rectal a todos y aplicamos un IPSS. ¿Recuerdan que hasta les dije que iban a odiar eso porque en su centro de salud le tienen que hacer una hoja de IPSS a todos los pacientes? Bueno, según la GPC, esa sería una buena respuesta, ¿no? Ahora, iniciar tratamiento farmacológico de inmediato. El paciente tiene 66 años, ya tiene varios síntomas. Puede ser que ya necesite un tratamiento ya en ese momento. Y medir el antígeno prostático específico, total y libre, también puede ser, porque ese paciente necesitamos ya medir su antígeno prostático para saber si le podemos dar una terapia dual o no, si tiene factores de riesgo para cáncer o no. Entonces, aquí, si se dan cuenta, las 3 pueden ser, pero ¿cuál es la que más puede ser según la GPC? Realizar tacto rectal y aplicar IPSS. Si en el examen ustedes llegan a poner esta respuesta, pues se las doy bien porque eso está sustentado en la GPC. Pero si ustedes también llegan a poner, no sé, que le inician un tratamiento farmacológico con monoterapia, pues, aunque no está sustentado en la GPC, se los pondría bien también. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Realmente eso es lo que se debe hacer. Las guías son muy obsoletas, entonces, según la GPC, tacto rectal. Y si no, yo se las daría bien iniciar tratamiento farmacológico. Ya les digo que estos exámenes son así, son cosas que pueden ser todas, pero hay algo que más puede ser en ese momento. Entonces, ya les digo que B y C serían lo correcto. ¿Ok? ¿Dudas de esa pregunta? No, Doc. ¿No? Bueno, según el IPSS, ¿qué puntuación indica síntomas graves? 20 a 35. 20 a 30, 35. Exacto. Entonces, de 1 a 7, ¿qué es? Leve. Leve, no, o normal. Ok, y de 8 a 19, bueno, en realidad Moderado. es 9. Moderado. Eso sería un moderado. Y entonces, bueno, y el grave sería arriba de 20 a 35. Correcto. En un paciente con hiperplasia prostática benigna, ¿cuándo estaría indicada la combinación de bloqueador alfa y finasterida? Cuando haya un IPSS y un antígeno prostático, síntomas severos, síntomas severos y prostáticos, ahí como que se me movió la pregunta.
Bueno, aquí se los voy a contestar yo porque como que se me movió la pregunta, no sé por qué. Cuando es moderado, ¿no, Doc? ¿Mandé? Cuando es moderado, ¿no? Sí, cuando es moderado, sí. Podemos dar una terapia dual. Según la GPC, cuando es moderado o cuando es una próstata mayor o una próstata grande, mayor a 80. Mayor a 80 dice, si no mal recuerdo, la GPC. Pero creo que, no creo, más bien la GPC les da una terapia dual desde 40 cc, o sea, desde que la próstata se les detectan en 40 cc, ya. Algunas guías se van hasta 80 cc, ya. Pero recuerden que aquí lo importante en los casos que yo les voy a poner, estos está como, no sé, rarito, siempre van a tener un crecimiento prostático, pero ya no van a tener un antígeno. Si tienen un antígeno prostático ya, bueno, ahí sí ya pueden dar una terapia dual. Recuerden que no pueden dar una terapia dual si no tienen un antígeno de base, porque sí se acuerdan que hace la finasteride, ¿no? Sí, Alteraciones en altera la eyaculación. No, no, y aparte, ¿cómo se dice? Enmascara el antígeno prostático. exacto, eso sí. Enmascara el antígeno y disminuye el antígeno prostático. Y disminuye el tamaño de la próstata hasta en un 30% los primeros 6 meses. Y disminuye el antígeno, que eso es lo más importante. Imagínense que tienen un paciente que a lo mejor tenía el factor de riesgo para cáncer de próstata y ustedes le dan tratamiento con finasteride luego y pues, no se dan cuenta de cómo varió su antígeno, ¿no? Ahora, lo que dice trastornos de la eyaculación que dijo su compañero, ese principalmente son con los alfa bloqueadores. Y ese es otro efecto que siempre da. Y lo que da es eyaculación retrógrada. O sea, es decir, se abre tanto el cuello vesical que el semen pasa a la vejiga, se combina con la orina y después la orina. Creo que sí, esa es la última de las preguntas que les traía ahí. De infecciones de vías urinarias, recuerden que las infecciones de vías urinarias se dividen en infección del tracto urinario inferior, infección del tracto urinario superior. Todo lo que esté del uréter para arriba es superior, de la vejiga para abajo es inferior. Ok, para fines del examen, recuerden que el tratamiento de primera elección para una cistitis, o sea, infección del tracto urinario inferior, se puede dar con fosfomicina, 3 gramos como dosis única. Otro tratamiento de elección que no, o sea, que viene en la GPC, pero que no es el adecuado, es el trimetoprim con sulfamethoxazol, que viene de 160 sobre 800 miligramos, una cada 12 horas de 3 a 5 días. La realidad es que esa ya no se da. Si ponen fosfomicina, excelente. Acuérdense de las dosis de los medicamentos y todo eso. Ahora, la infección del tracto urinario superior puede ser complicada o no complicada. ¿A qué vamos con esto? Si tiene ya respuesta sistémica, pues ya es una complicada, ¿no? Y en ese momento, lo mejor que se podría hacer es tratamiento intrahospitalario. Si es una pielo pero no complicada, podrían mandarlo a casa con algún medicamento, por ejemplo, alguna quinolona, levofloxacino, inclusive fosfomicina, pero ya dosis más elevadas, ¿no? 3 gramos cada 3 días por al menos 3 dosis. Y si lo ven peor al paciente, algún aminoglucósido, por ejemplo, amicacina, por ejemplo, gentamicina. Entonces, esos medicamentos sí se podrían utilizar. Aquí lo importante es que en algunas ocasiones en los exámenes, como manera de spoiler, se les ponen algunas enfermedades y se le pone que tienen que hacer una receta, porque al fin y al cabo ustedes son médicos y es lo que van a tener en su vida diaria. Entonces, en esa receta ustedes tienen que poner todo lo que compone, ¿no? Siempre les damos una hoja en blanco y ahí tienen que poner todo. Y los puntos están en los detalles. Que si les dieron medicamentos, qué medicamentos le dieron, por cuánto tiempo, cuál es su dosis de su medicamento que le están dando, las recomendaciones que son muy importantes para los pacientes, porque generalmente, si ustedes se dan cuenta, todo lo que siempre preguntan los pacientes, o sea, le explicaste la enfermedad, le explicaste el antibiótico y lo único que les van a decir ellos es, ¿puedo comer carne de puerco? ¿O puedo no sé qué? O sea, siempre se van con eso. Entonces, eso también es muy importante. Las medidas generales para una infección de vía urinaria, las medidas generales para crecimiento prostático, todo eso. Pero recuerden, eso ya se los había explicado en algún momento y si no, pues me dicen de todas maneras si se los recuerdo, pero eso ya se los había dicho. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta ahorita. De tuberculosis, perdón,
¿qué se puede preguntar? Pues generalmente tríada de Colombino, para poder hacer el diagnóstico, cuál es la clínica de una tuberculosis, a dónde afecta principalmente, a qué órgano del sistema urinario, a qué órgano genital también afecta, que es el epidídimo, cómo se puede ver el aspecto del epidídimo al tacto, que es en tacto en rosario. Todo esto es lo que se puede llegar a preguntar. De las específicas y de las inespecíficas, pues ya les dije, tracto urinario inferior y superior, complicadas y no complicadas. ¿Y qué más? Y lo de crecimiento prostático, que es lo que ya vimos varios casos de esto. Crecimiento prostático lleva crecimiento prostático y prostatitis, ¿no? Para que no se vayan a confundir. ¿Dudas? ¿Alguien que tenga alguna duda de algo? Para que se puedan ir. No, Doc. ¿No?